Saludos y bendiciones. Bienvenido a esta cita con el tiempo. Ven, siéntate conmigo para que disfrutes de unos minutos de un buen café en este espacio, el cual es tuyo. Tocaremos temas del diario, de la vida y de la existencia. Hoy, como todos los miércoles, nos veremos aquí un ratito y ya con ustedes, el coach. Saludos a todos ustedes. Ave María, espérate, que es que esto. Déjame ver cómo le hago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a lo que no me estás viendo. Hoy estoy en vivo. Como lo prometido es deuda, hoy dije que vamos a estar en vivo y vamos a terminar el tema que habíamos comenzado durante hacía 3 semanas, 4 semanas, que lo interrumpí la semana pasada por el tema, todavía tengo la gorrita, sobre el tema de la situación que pasó en Minnesota, por eso ando con la gorrita. Les digo a ustedes que lamentablemente en este país, o diré yo en el mundo, pero más en este país, las cosas son tan y tan rápidas que ya se olvidó, ya no se está hablando de eso. Ya no se va a hablar de los 2 niños que murieron, ni se va a hablar del niño que se suicidó, porque era un niño también, ni las razones que lo llevaron a. Así que yo me quedé con la gorrita, me quedé eh, con el mal sabor en la boca, pero lo prometido es deuda. Yo les prometí que íbamos a terminar el tema de los milagros y así hoy lo voy a hacer. Estamos aquí a 3 de septiembre del 2025, son las 3 de la tarde, 3 y 2 exactamente. Y hace 3, 4 semanas atrás comencé con esta idea de estar hablando de qué eran los milagros. Y les explicaba de que alguien en el caminar, yo le pregunté qué era un milagro. Y esta persona muy sabiamente me dijo que los milagros eran algo que eran tan y tan y tan claros que no se podían ver. Wow, qué interesante. La persona me dice que es algo que tú puedes visualizar, es algo que es casi tangible, es algo que tú puedes agarrar, es algo que tú puedes, pero es tan y tan y tan claro que no se puede ver, porque nos deslumbra, porque como que está por encima de todas las cosas normales que nosotros comúnmente vemos. Y alguien me comenta, Julio, acuérdate que los milagros son cosas, me dijo la persona, son cosas como sobrenaturales. Y yo respeto todas, pero absolutamente todas las informaciones o todas las opiniones. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Es algo tan y tan claro. Algo sobrenatural es algo bien claro. Pero que es tan y tan claro que no se puede ver. Lo que pasa es que tratamos de conseguir en los milagros las cosas imposibles. O le ponemos como seudónimo a milagros cosas imposibles, cosas inalcanzables, cosas que no tenemos la capacidad para poder alcanzar. A lo mejor es cierto. Y es por eso que tenemos la necesidad, aparte de la necesidad física, aparte de la necesidad de salud mental, aparte de la necesidad educativa, también tenemos una necesidad, como diría el doctor Frankel, espiritual. Y de ahí es que, de esa necesidad espiritual es que nace en muchas ocasiones la pregunta o las preguntas que muchas veces no tienen respuesta. Y esas preguntas pues le llamamos milagro. A esas preguntas le llamamos um, imposible, inalcanzable, difícil, cuando muchas veces por todo lo contrario. Y les dije que el primer milagro que yo mencioné, o le comenté que era la familia. Muchas personas me dijeron, pero ¿por qué la familia, Julio? Porque es algo que sin ella, no estoy hablando no tan solo de la familia física, de todos los componentes que significan familia. Comenzando por esas 2 personas que de una u otra manera, pensando, no pensando, planificado o no planificado,
Se pusieron a jugar a mamá y a papá y como resultado saliste tú, salí yo. Y somos la consecuencia de algo que muchas veces no es pedido y llega, o la consecuencia de un fruto anhelado y llega. Y si eso no es un milagro, hay que buscar una definición entonces más exacta. Empezaste a correr esa primera carrera, como digo yo en una disertación, que ganaste. Y al ganar, saliste tú. No eres un accidente del tiempo. No eres un accidente de la historia. Eres una realidad que podríamos llamar también milagro. Pero dentro de ese milagro que eres tú, surgió o surge algo que se llama familia. Papá, mamá. Yo no estoy hablando de los mejores papás ni los mejores, ni la mejor madre. Estoy hablando de que de ahí surge estos elementos, porque esa historia o ese decir de que yo nací solo, eso es mentira. Eso es una gran mentira que alguien nos hizo creer, pero no. Necesitamos de ese padre y de esa madre para poder haber nacido. Y de ahí empezamos a sumar hermanos, tíos, abuelo, abuela. Empezamos a sumar una serie de personas que son milagros en tu vida. Que gracias a ella, tú estás aquí. Este fin de semana, de verdad que fue muy interesante, aparte de que fue un fin de semana largo. Fue muy interesante porque estábamos mi esposa y yo sentados, parecíamos los dos viejitos de OP en la sala. Uno sentado al lado de otro con un sofá, en el sofá. De momento suena un ting ting. Nosotros nos miramos. Dios, y son las 8 todavía nuestro hijo no se supone que nos llegue. Él llega como a las 9, 9:30. Y suena nuevamente el timbre. Y yo, qué raro. Entonces ella tiene la cosa esa, el ring. Y me dice, es una mujer. Una mujer. Y yo vine y me paré. Y cuando fui a abrir la puerta, la grata sorpresa de que quien entraron fueron mis nietas, nuestras nietas. Wow. Qué momento. Qué momento tan especial y tan lindo. Qué momento tan, yo te diría, tan oportuno. Un momento en el que me enseñó nuevamente la gran lección de que nosotros planificamos y la vida hace con nuestros planes lo que le da la real gana. Porque teníamos planificado el otro día salir, ir a visitar unas amistades, ir a disfrutar de nuestro fin de semana, pero qué grata sorpresa el saber y sentir de llegar a esas dos chulerías a nuestro ratito, porque fue un ratito tan chulo que nos lo disfrutamos. Y si eso no es un milagro, esa familia no es un milagro, de verdad que no entiendo qué es el milagro. Le hablé como segundo milagro, esa familia extendida, porque podría hablarle de muchos, pero me limité a hablar de esa familia extendida llamada amistad, amigo. Y les explicaba que yo creía antes de los 15 años que amigo era un peso en el bolsillo que si estaba roto se perdía. Yo entendía que amigos no existían, que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, la vida me enseñó lo contrario. Y hoy por hoy puedo decir que tengo tantos amigos, o por lo menos conocidos que considero mis amigos, que el tiempo me ha enseñado no tan solo a valorizarlo, sino a forjarlos. Decía un cuadro, me acuerdo, en aquel entonces, estos son los momentos en que uno se siente viejo, ¿verdad?
había unas tarjetitas y unos cuadros y unas cosas que en antes existían, que eran de unos payasitos que tenían unos mensajes y unas cosas. Y había uno que decía: el que busca amigos sin defectos se queda sin amigos. Uf, que es cierto. Ese día, le digo, hace muchos años, hace aproximadamente, ¿qué te digo? 40 años. Ese día comencé a entender que yo no podía exigirle a la vida lo que yo no era. Así que yo no podía exigirle a aquel que quería ser mi amigo o a aquel que estaba al alcance de mi amistad que fuera perfecto, porque yo no lo era. Y entendí, y hoy entiendo que ese es un gran milagro que tenemos, que muchas veces no entendemos. Hay una canción por ahí preciosa, la cual los invito a conocer, a escuchar, y, y la dije en forma de verso el día que hablé sobre el milagro de la amistad. Una canción del gran Alex Campos que se llama Tu amistad me hace bien. Y hoy, para terminar el tema, yo quería comenzar narrándole un poquito de ese libro maravilloso que se llama El hombre en busca del sentido, del doctor Víctor Frankl. La última vez, o de las últimas veces que lo leí, estaba haciendo el diplomado en logoterapia y me envían a leerlo nuevamente y a escribir sobre el mismo. Resulta ser que me fui para el Museo del Holocausto aquí en San Pete. Es impresionante. Es, yo te puedo decir que hasta caótico, si vas de manera consciente, a ver las cosas que el ser humano es capaz de hacer en maldad. Y en una parte del libro hablaba Frankl de que cuando los trasladaban de un sitio a otro, los trasladaban en vagones de trenes y que era tanto el hacinamiento uno encima del otro que no se podían ni siquiera enyangotar. Y aquel que lograba enyangotar se tenía que quedarse ahí hasta que terminara la travesía. Una travesía que no duraba 1 hora o 2 horas. Nosotros que nos quejamos a veces de estar en viajes de 1 o 2 horas, no, a veces eran de días, sin poderse mover, que tenían que hacerse sus necesidades encima. Y los que estaban enyangotados, lamentablemente, pues, básicamente estaban sentados encima de todo eso. Imagínense usted leyendo eso con un poquito de imaginación como la mía, frente a un vagón de esos. Pero Julio, ¿dónde está el milagro ahí? Si me estás hablando de algo trágico. Frankel decía, la importancia que tenía una franjita pequeñita en donde ellos podían mirar el amanecer, el atardecer, las villas donde habían crecido. Y esa pequeña franjita se tornaba en un gran paisaje. Algo que veían todos los días y no veían. O algo que miraban y no veían. La belleza, el verdor, las carreteras, las casas. No fue hasta aquel momento en el que no tenían nada que se dieron cuenta de lo todo. El gran milagro de lo que tenemos a nuestro alrededor. El gran milagro de aquello que tal vez no cuesta, pero sí vale. Decía el gran Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Porque son tantas cosas las que el maestro
te regala y no te das cuenta. Decía el mismo Facundo Cabral en una de sus poemas, que mientras tú dormías, Dios estaba preparando tu mañana, estaba preparando tu amanecer, estaba preparando tu nuevo día. Y tú no te dabas cuenta. Aquí en esta oficina por las mañanas yo me siento a mirar así para afuera por esa ventana, a darle gracias al Creador por esta nueva oportunidad de respirar, esta nueva oportunidad de un nuevo día. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos damos cuenta de ese gran milagro? Porque lo que esperamos es que lleguen los números del Powerball, ¿verdad? Porque hoy que como que está en 1.1 millón, dicen por ahí. Y eso sería un gran milagro. Pero poder ver un atardecer, el poder reconocer a tu familia, el poder reconocer esa amistad, el poder agradecer por la comida que te llena. Y muchas veces es que es tan obvio como que, eso yo tengo que... Mire, señores, para aquellos que no sepan, para aquellos que piensen que hoy en día hay gente que no está muriendo de hambre, la Organización Mundial la Organización Mundial ha decretado hambruna en Gaza. Hay niños muriendo de hambre porque no hay de comer. Pero ¿cómo va a ser, Julio, si estamos en el mundo, en el tiempo en el que todo sobra, en el que todo lo bota, en el que todo tenemos de más? Lamento decirte que no. Que tenemos milagros en nuestra vida, diario, segundo, y no nos damos cuenta. No me di cuenta de la importancia que tiene la vida y me senté a quejarme por ella porque no tenía unos tenis hasta que observé que el que estaba al lado mío no tenía pies. Es que pedimos milagros exageradamente grandes cuando tenemos el milagro más grande frente a ti, frente a nosotros, que eres tú. Mírate al espejo. Yo tengo en mi oficina, yo tengo un espejito cuando las personas entran a la oficina que dice, este es el gran milagro que necesitas para resolver todos los problemas de tu vida, y lo que tiene es un espejo. Y abajo dice, solamente dame la oportunidad de guiarlo. No necesitamos más milagros. Ya lo tienes. ¿Cómo lo vas a utilizar? Y eso es cosa tuya. Te invito. Te invito a que esta tarde, es más, ahorita mismo cuando termine yo, pienses en el gran milagro que se llama vida, que tú tienes y que otros no tienen. Sal afuera, observa, no mires nada, obsérvalo detenidamente y vas a darte cuenta de cosas que no sabías ni siquiera que existían. Respira profundo. Pues ese aire que estás respirando es solamente para ti. ¿Cuánto tiempo le tomó a los grandes del mundo alcanzar lo que deseaban? Con la única diferencia de que nunca se rindieron. No busques la respuesta, encuentra la pregunta. Y vas a obtener como respuesta el gran milagro que se llama vida.
Oye, pero qué bueno estuvo este café. Así que te invito al próximo café. Si hay algún tema que quieras que desarrolle por aquí, tienes alguna pregunta o tienes algún comentario, escríbeme por Facebook, por YouTube o por Instagram. Me encuentras como Coach Viera o envíalas al correo electrónico coachviera@outlook.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Este café estuvo sabroso por haberlo compartido contigo. Repito, búscame por Facebook o por Instagram como Coach Viera. En las notas del episodio te dejaré los enlaces de contacto. Si encuentras valor a este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña en las plataformas que me estés siguiendo. Nos vemos el próximo miércoles con otro café interesante. Gracias y hasta la próxima.